grabación. Ahí está. Ya estaremos en condiciones de comenzar. Bien. Antes, entonces, de dar inicio a este acto inaugural, a este acto de presentación, les vamos a solicitar, por favor, a todos quienes estén conectados, por favor, silenciar sus micrófonos, ¿sí?, en sus dispositivos, para que podamos disfrutar mejor de esta comunicación, de este encuentro virtual. ¿Sí? Cuando todos tengan sus dispositivos silenciados, doy comienzo entonces a la actividad. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al acto oficial de lanzamiento del CUP, como lo vamos a llamar y conocer, pero en realidad es el Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores se propuso concebir una política orientada a promover la reactivación económica con eje en el desarrollo regional, que incluya soluciones a problemas estructurales de las micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina, a partir de la creación de mecanismos e instituciones que favorezcan la adecuación al cambio estructural de las diferentes estructuras productivas regionales. Para avanzar en ese camino, tiene como norte el desarrollo económico en sentido amplio, ligado a la promoción de las dinámicas territoriales, con eje en la idea de generar mayor proximidad de la política pública y sus instrumentos en relación a los destinatarios, por un lado, y promoviendo la incorporación de innovaciones en los procesos productivos, por el otro. A fin, todo esto, de aumentar la productividad y apuntalar la sustentabilidad de los procesos productivos y con ello garantizar el empleo digno y el ingreso de la población. En esta línea se impulsa el proyecto de competitividad de economías regionales, PROCER, destinado a las universidades estatales para la presentación de proyectos con dos objetivos. En primer lugar, la creación y o el fortalecimiento de centros universitarios PYME, los CUP, como áreas de difusión y asistencia técnica en vinculación con micro, pequeñas y medianas empresas y gobiernos locales del entorno territorial. Como un segundo objetivo, acompañar iniciativas de vinculación, diagnóstico y asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas y cadenas de valor estratégicas. Dichos objetivos se realizarán a través del desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica, transmisión de información y conocimientos, servicios de consultorías profesionales, vinculando a actores públicos y privados en el territorio. En el marco del proyecto PROCER, la Universidad Nacional de Río Cuarto inaugura el CUP para las pymes del sur de la provincia de Córdoba. El CUP es un espacio de la Universidad Nacional de Río Cuarto que se gesta con la principal meta de brindar servicios de asistencia y acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas de la región. El CUP tiene como horizonte optimizar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, poniendo a disposición las diferentes herramientas de asistencia técnica y la capacitación que promueve la universidad, fortaleciendo de este modo la articulación universidad-empresa. Dentro de este marco, en este contexto, vamos a dar en primer lugar la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Roberto Robel. Bueno, muy buenas tardes. Pido disculpas, estoy con problemas de voz, así que espero puedan escucharme. Ante todo, dar la bienvenida a todos los asistentes, representantes de las diferentes empresas, y especialmente quiero agradecer en esta oportunidad al secretario de Pequeña y Mediana Empresa, a Guillermo Merediz, y también a la directora de Desarrollo Regional PYME, Karina Pérez, quienes de alguna manera nos han
ayudado y nos han apoyado en esta iniciativa de conformar y poder concretar a partir de hoy el Centro Universitario PYME. Una propuesta que sin duda, como bien expresaba en la locución, nos permiten potenciar las actividades que desde las universidades, desde las secretarías de extensión y de vinculación venimos llevando adelante desde mucho tiempo en las universidades hacia la región donde estamos insertos. Creo que este programa nos permite potenciar la vinculación con el sector productivo fundamentalmente de la región, en nuestro caso particular del sur de la provincia de Córdoba, y creo que esto va a permitir garantizar ese trabajo continuo de asistencia técnica, de capacitación de nuestro sector empresarial. Para nosotros es fundamental seguir trabajando en la vinculación y sin duda el programa nos permite profundizar esos lazos de vinculación que en muchos casos existen, ¿no? Pero son a veces esfuerzos aislados que se dan y difícilmente uno logra tener un sistema conformado y afianzado en forma permanente. Creo que el desafío es este, garantizar de alguna manera, podríamos decir, la permanencia, la garantía, la continuidad de las acciones que lleva adelante la universidad en la vinculación con el sector empresarial, en el medio al cual se debe. Así que simplemente esto, agradecerles a todos por esta oportunidad, especialmente a la Secretaría y por supuesto a través de ella al propio Ministerio y por supuesto, bueno, desearles lo mejor para todos quienes están al frente y para todos quienes están participando a partir de ahora de este centro universitario PYME. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes y disculpen. Muy bien, agradecemos las palabras, la participación del señor rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Roberto Rovere. Muchas gracias también por el esfuerzo de estar participando en estas condiciones de salud. Para continuar, vamos a destacar que este espacio que hoy estamos inaugurando forma parte de una red de 51 centros pymes que se están impulsando en universidades públicas de todo el país en un esfuerzo conjunto por fortalecer los sistemas productivos regionales en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales, PROCER, como antes lo mencionábamos, de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. A continuación vamos a seguir con los discursos previstos para esta tarde. Solicitamos la palabra al señor secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Invitamos y recibimos al licenciado Guillermo Merediz. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un gusto, la verdad es una alegría para mí también estar compartiendo esta actividad, estar poniendo en marcha un ámbito más tan virtuoso que es justamente la posibilidad de articular al sistema científico-tecnológico con el sistema productivo. Así que agradecer primero al rector de la universidad, Roberto, se te escuchó muy bien, así que con las dificultades de la voz fuiste muy claro, se escuchó muy bien los lineamientos de la universidad para avanzar en esos objetivos que también compartimos a través tuyo, a todo el equipo de la universidad, a todos los empresarios o ecosistema productivo también, participante también, la verdad que agradecerles el esfuerzo de trabajo que vienen haciendo, tan importante en contextos que han sido y que siguen siendo en algunos casos muy, muy difíciles y muy complejos. También agradecerle a Karina el gran trabajo para poner en marcha este esquema institucional que para nosotros es muy importante de los centros universitarios PYME.
es muy importante, siempre lo digo, porque nosotros estamos convencidos que la universidad pública tiene la capacidad, la trayectoria, la potencialidad para seguir acompañando y fortalecer el acompañamiento de la capacidad de generar mayor valor agregado en la producción de nuestros ámbitos productivos, particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Y siempre lo digo que han sido muchísimos los casos que en el marco de esta pandemia pequeñas y medianas empresas se han articulado con investigadores, con espacios de vinculación de las universidades que han permitido producir muchos de los productos, de los equipamientos e insumos médicos que necesitamos en la pandemia. Y esa capacidad que ustedes como universidad conocen a la perfección, que es todos los mejores procesos de desarrollo, tienen ecosistemas productivos institucionales sólidos, densos, articulados, que muchas veces hablan lenguajes distintos y que el desafío enorme que tenemos, y para mí por eso es tan importante el trabajo de estos centros universitarios PYME, que sean ámbitos que sirvan para articular esas necesidades. Las pequeñas y medianas empresas muchas veces, algunas sí, pero en su gran mayoría no tienen departamentos de investigación y desarrollo. Y las universidades estudian, investigan, vinculan, y ahí la Argentina tiene ya instrumentado, puesto en marcha un sistema científico-tecnológico y un sistema productivo. La Argentina tiene ambas cosas. Y estos sistemas científico-tecnológicos y sistemas productivos, muchas veces con problemas, muchas veces con dificultades, pero dotando de una particularidad a nuestro país, ¿no? de esas universidades públicas con una amplia trayectoria, y también de un sistema productivo, y particularmente un sistema productivo como el de Córdoba. Es un sistema productivo consolidado, con cadenas productivas, con enormes procesos de internacionalización. Todos los números muestran que este sector productivo, y particularmente el sector productivo de la región de la provincia de Córdoba, se está consolidando. Estuvimos hace no mucho tiempo viendo cómo el sector de la maquinaria agrícola, el sector de la cadena automotriz, obviamente el sector vinculado a la amplia cadena agroalimentaria de la Argentina, se viene recuperando, y tenemos que hacer un trabajo enorme para que esa recuperación sea una recuperación con más valor agregado, con más innovación, con más generación de capacidades. Y por eso para mí es tan importante que el esquema de trabajo articulado lo hagamos las universidades, los distintos ámbitos de gobierno, las cámaras empresarias. Y cuando uno ve los ejes estratégicos que ustedes plantearon en el proyecto, cuando nosotros tenemos armado un mapa acá de cuáles son los ejes estratégicos de la Secretaría PYME, y son justamente los procesos de transformación digital, de internacionalización de PYME, de generación de capacidades, de mejora en definitiva de productividad y competitividad de nuestro entramado productivo. Queremos también, y eso, Roberto, para nosotros es muy importante, que también el Centro Universitario PYME sea un ámbito donde permita que muchas de las políticas públicas que hemos puesto en marcha, líneas de financiamiento, programas de asistencia técnica, programas de capacitación, programas de financiamiento para proyectos de innovación, de gestión de economía verde, de transformación digital, puedan ser la universidad también un ámbito para que las pequeñas y medianas empresas, que en su día a día no es tan fácil que sepan cuál es el programa, cómo se presenta, cuál es el mecanismo para poder hacerlo. Nosotros tenemos el desafío de hacer que esos programas, que esas herramientas, que esos instrumentos sean cada vez más fácil de gestionar, más fácil de acercarse, pero la verdad que ahí es muy importante la articulación institucional, que ese también es el enorme desafío que tenemos, construir un ecosistema institucional de apoyo al sector productivo para que pueda
fortalecer esas cadenas productivas como han puesto acá, la metalmecánica, la biotecnología, la agroalimentaria, la energía renovable, que hemos trabajado nosotros también, y que la Argentina está teniendo también una agenda de inversiones muy importante. Así que simplemente, siempre digo lo mismo, agradecerles la confianza de establecer una agenda de trabajo con nosotros. Para nosotros es un gusto y además es un desafío de trabajo en la articulación desde la Secretaría para construir. Nosotros siempre decimos, yo venía trabajando antes de estar en la Secretaría PYME junto con el ministro, con Matías Culfas, en un centro universitario PYME en la Universidad de San Martín. Y lo que decíamos siempre que las universidades, cuando constituíamos esos ámbitos, nos aparecía un programa que nos daba financiamiento 6 meses, 8 meses, 9 meses, se cerraba el programa y teníamos que ver cómo hacer para ir consolidando los equipos. Nuestro esquema y nuestro propuesto de trabajo tiene que ver con tratar de armar un esquema de trabajo de mediano plazo que sirva para consolidar un equipo de trabajo, para generar capacidades, para que el sector productivo que ya se articula con la universidad, porque esto, por supuesto, no viene a inaugurar nada, sino viene a consolidar muchos de los aspectos que la universidad hace, pero que ya capaz con un programa, un instrumento que funciona bien y que permite potenciar el vínculo con las pequeñas y medianas empresas, no se quede un día sin una agenda de trabajo. Queremos tener una agenda permanente, por eso tenemos armado otros programas que también queremos que la universidad sea un puente para trabajar con la universidad, con otros actores, con cámaras empresarias, para poder fortalecer toda la agenda de capacidades empresariales de las pymes. A disposición la Secretaría PYME para seguir articulando agenda de trabajo con ustedes. Gracias por la confianza de poder establecer una agenda de trabajo y seguramente me gustaría que también podamos visitar la universidad en no mucho tiempo para conocerla, para conocer la agenda de trabajo, para juntos trabajar con el sector productivo del sur de la provincia de Córdoba, tan importante, tan rico y tan potente para la Argentina. Así que, nuevamente, muchas gracias, a disposición para seguir trabajando. Karina es una persona del equipo de enormes capacidades para poder seguir planteando una agenda de trabajo por adelante y eso espero que es lo que hagamos y es el desafío que creo que todos tenemos, todos y todas tenemos, para que este proyecto no sea solo un primer paso, sino sea un primer paso hacia muchas otras iniciativas que tengamos juntos. Muchas gracias y a disposición para seguir trabajando juntos. Bueno, aplaudimos virtualmente la participación del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciado Guillermo Merediz. Muchísimas gracias por su participación y su presencia en esta ceremonia inaugural. Y también agradecemos, por supuesto, la presencia y participación de Karina Pérez, directora nacional de Desarrollo Regional PYME, también del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Muchísimas gracias a los dos por estar en esta sala virtual. Continuamos con la presentación del Centro Universitario PYME. En los últimos años, la Universidad Nacional de Río Cuarto viene desarrollando una creciente labor en materia de asistencia a emprendimientos y también a empresas, a través del Centro de Cultura Emprendedora y de estructuras de vinculación pertenecientes a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, dependiente de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de nuestra Casa de Estudios. La creación del Centro Universitario PYME, en este caso, hoy posibilita acompañar el camino de las acciones destinadas específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas con un espacio acondicionado para tal fin. En este marco vamos a solicitar la palabra de uno de los representantes de esta área que hemos mencionado. Solicitamos la palabra al subsecretario de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, licenciado Marco Targueta. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, la verdad, poder participar y mostrar, poner en sociedad este centro universitario PYME que con tanto orgullo
comienza a funcionar cuando mencionaban los propósitos tanto de la Secretaría como los de la convocatoria en particular de Prócer. Ahí veíamos la cantidad de puntos de contacto que tiene los propósitos de nuestra Subsecretaría de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Extensión y Desarrollo en general con los de la Secretaría PYME y de los emprendedores. Les voy a compartir una presentación, así rápidamente podemos hacer una revisión, digamos, muy rápida en cuanto a las distintas estructuras, los diferentes instrumentos que tenemos desde la universidad que atienden no solo al desarrollo del emprendimiento y el apoyo a emprendedores, sino también a la asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es así como el centro universitario PYME de nuestra universidad empieza a tener esa cartera de servicios. Y dentro de esas estructuras está la incubadora de empresas de la universidad, el Centro de Cultura Emprendedora, el área de vinculación y de transferencia tecnológica, el área de propiedad intelectual y el Centro de Información y Proyecciones Profesionales, Emprendedores, Técnicas y Territoriales. Allí los servicios que están enfocados al emprendimiento, en cuanto al área de la incubadora de empresas, hay una asistencia técnica en aspectos jurídicos, contables, también en cuanto al desarrollo de los planes de negocio, aspectos vinculados al desarrollo comercial, especialmente considerando también la utilización de las nuevas tecnologías. Y allí surge el spin-off universitario como una novedad dentro del sistema universitario argentino, dado que nuestra universidad es la primera en el país que se ha dado una normativa interna de spin-off universitario que nos permite formalmente hacer un acompañamiento a la generación de empresas de base tecnológica que tienen como origen desarrollos tecnológicos que fueron generados en el ámbito de nuestra universidad. El Centro de Cultura Emprendedora es la rama de formación que tiene esta asistencia al emprendimiento y también a las empresas, porque interviene a partir de acciones de capacitación, de formación en empresas y también para emprendedores y aquellos que quieren iniciar la actividad empresarial. Las becas de estímulo a la vocación emprendedora en ese sentido también es una marca que tiene nuestra universidad y es una particularidad, digamos, porque es también nuestra universidad innovadora en ese sentido, al ser la primera que genera una beca con ese perfil, en donde se complementa la formación de grado de los estudiantes, independientemente de la carrera de origen, se le acompaña a través de un sistema de tutorías, de mentorías técnicas, y también con un apoyo económico a través de una beca de estímulo a la vocación emprendedora. Y los aspectos de articulación con el territorio, esto que bien mencionaba el secretario Meredith, en donde hay un intercambio de experiencias dentro del ecosistema con otros ecosistemas y aprovechando justamente los nodos que tienen las redes en las que participa una universidad nacional y vinculación con diferentes actores que aportan valor a los proyectos de los emprendedores y también de las pequeñas y medianas empresas que a través justamente de la articulación, de la vinculación con otras empresas pueden estar desarrollando mejor estrategias de crecimiento, de mejoras y de aumento de su productividad y competitividad. En cuanto a los servicios para las micro, pequeñas y medianas empresas, allí también la unidad de vinculación tecnológica y la incubadora de empresas es muy fuerte la tarea que hace en asistencia para el acceso a diferentes fondos que financian distintos procesos de mejoras de equipamientos, de mejoras de competitividad, de procesos de innovación. Tenemos pensado ya iniciar la semana que viene, ya a partir de esta inauguración del Club UNRC,
ya vamos a estar dando difusión a esta estrategia de intervención a través de consultorios de vinculación y de asistencia técnica, en donde en diferentes verticales vamos a estar interviniendo en el sector productivo y teniendo una relación directa con las empresas, justamente en diferentes aristas que tienen que ver con aspectos relativos a la protección de la propiedad intelectual, a los desarrollos comerciales, a capacidades que necesitan desarrollar cuadros gerenciales dentro de las MIPYMES para poder afrontar los desafíos e incluso aportar asistencia técnica en la propia identificación de los desafíos que tienen esas empresas por delante. La vinculación y la transferencia de tecnología dentro del ámbito de la VT, del área de vinculación y transferencia tecnológica, también es una forma muy importante de vincularnos con las empresas del territorio, justamente a partir de llevar a las empresas las diferentes posibilidades de vinculación que tenemos disponibles. Que queden claro que es accesible trabajar con la universidad, es posible generar procesos de I+D+I de manera conjunta con las empresas. Hay un pool muy interesante de servicios tecnológicos que desde las distintas facultades y departamentos de facultades se prestan sistemáticamente al medio y que son también una forma de transferencia y de vinculación tecnológica con las pymes. Justamente hay procesos de desarrollo de nuevos servicios tecnológicos de nuestra universidad para diferentes sectores de la actividad industrial que apuntan justamente a eso, tomar en consideración esas necesidades del sector productivo y transformarlo en servicios tecnológicos que la propia universidad puede estar brindando a partir de sus docentes, de sus investigadores, de sus becarios, de todo su cuerpo en las diferentes facultades y estructuras que se tienen desde el área central también. Y los procesos de internacionalización y de vinculación relativa al comercio exterior es también uno de los puntos fuertes que tenemos dentro de esta agenda que nos convoca con el Centro Universitario PYME. Allí, justamente a partir de una serie de vinculaciones, de conformaciones de redes latinoamericanas de incubadoras de empresas y de otro tipo de redes interinstitucionales, tenemos como objetivo explotar esas redes y presentar a nuestras empresas, a nuestras pymes, a los emprendedores y empresarios de nuestro territorio para que se puedan generar procesos de intercambio, de promoción del comercio exterior y siempre también apoyándonos en las distintas estructuras que ya existen y que tienden a facilitar estos procesos de fortalecimiento del comercio exterior y de promover la generación de exportaciones y de sustitución de importaciones en el caso de nuestras empresas. Y un punto también fuerte que tiene nuestra universidad es el trabajo que se hace en activos intangibles, en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual, tratar de generar valor en las empresas a partir del desarrollo de activos intangibles. Y allí hay mucha experiencia para transferir a las empresas en cuanto a patentes de invención, marcas, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, registros de software y demás elementos que están dentro del ámbito de la protección de la propiedad intelectual. Las certificaciones que tenemos desde la universidad, muchas de ellas a partir de un trabajo conjunto justamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, como VT, como UTD, recientemente como entidad especializada de apoyo al desarrollo emprendedor. Allí estamos trabajando con un resultado muy positivo, con muchos proyectos para presentar en el ámbito de la convocatoria justamente del Ministerio de Emprendimientos Dinámicos, una iniciativa más que interesante y que seguramente nos va a permitir fortalecer la articulación que tiene la universidad
y sus profesionales, sus investigadores, con las empresas y con sectores productivos que quieren generar procesos de mejora de competitividad. También somos unidad administradora de CONICET y, por supuesto, una incubadora de empresas hace ya varios años. Rápido, en muy poquitos slides y minutos, hacemos un repaso de algunos resultados que hablan del impacto de la generación de estas estructuras, de estos instrumentos que se han ido desarrollando en el ámbito de nuestra universidad, el trayecto de formación en desarrollo emprendedor con temáticas que son novedosas, están apuntadas a esta formación a todos los estudiantes y graduados, independientemente de la carrera y facultad de origen, es algo transversal. Ya en poco más de 2 años han transcurrido más de 1.500 ya personas que se han inscrito en los diferentes módulos. Vemos que prácticamente hay una paridad en cuanto a quiénes son los asistentes a estos trayectos de formación, tanto graduados como estudiantes, o sea que, digamos, valida un poco ese diagnóstico que teníamos de contar con un proceso sistemático de formación en desarrollo emprendedor, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros graduados, y también ese cupo extracurricular, que fue justamente una demanda de la comunidad de abrir esta propuesta de formación en desarrollar habilidades para emprender y de mejoras de las competencias para gestionar empresas, y sistemáticamente se cubren los cupos que abrimos extracurriculares. En cuanto a las becas de estímulo a la vocación emprendedora, ya son más de $70.000 que se han invertido en las últimas 3 convocatorias, con alrededor de 80 becarios y unos 40 proyectos en donde trabajan esos becarios con mentores, con tutorías, con asistencias técnicas, más de 60 emprendimientos incubados, cada uno de ellos contando con una fuente de financiamiento. Entonces, en todos los casos, nosotros a los proyectos que tenemos en el ámbito de la incubadora, sea con fondos propios o con fondos de distinto origen, se les generan los recursos que les favorezcan justamente pasar esas etapas iniciales de incubación para poder iniciar la actividad e insertarse en el mercado. Como les decía, cuanto a propiedad intelectual, nuestra universidad es un referente con una cantidad muy importante de patentes de invención presentada. En cuanto a titularidad compartida, estamos ahí en el podio a nivel país, y cuando hablamos de la patente como titularidad individual plena de la universidad, sin otra participación de otras instituciones de investigación y desarrollo, estamos encabezando el listado, ¿no? Y nuestro portal de vinculación tecnológica, digamos, una plataforma que nos vincula con el territorio, con el ecosistema, en donde allí tenemos toda la gama de servicios tecnológicos de nuestra universidad, donde con un buscador tecnológico por palabra clave o por sector de actividad uno puede buscar todo lo que se está investigando, todas las startups que hay, las patentes de invención, los servicios tecnológicos, y es un esquema, digamos, bastante fluido, en donde el medio puede saber qué está haciendo la universidad, en qué está investigando y en qué proyectos se están trabajando justamente para favorecer la vinculación. También la gestión de proyectos y de fondos es uno de los puntos fuertes de nuestra área, y también para el CUP, donde llegamos más de 120 proyectos con poco más de $1 millón en los últimos años acumulados en cuanto a gestión de proyectos, y va creciendo a una tasa creciente. En cuanto al CUP, como mencionábamos en su momento, está la parte de la línea de fortalecimiento institucional, que tiene como propósito, digamos, readecuar espacios de trabajo, hacer relevamientos de información de micro, pequeñas y medianas empresas, no solo del Gran Río Cuarto, sino también del sur de Córdoba, y allí el trabajo coordinado con otras organizaciones e instituciones del territorio va a ser clave justamente. E incluso hay una necesidad muy fuerte
de contar con datos de cierta profundidad para poder, sobre todo en este ámbito de pandemia y de salir de una transición muy compleja, tener datos sólidos para validar estrategias de intervención para reactivar algunos sectores y tratar de generar mayores oportunidades en los diferentes ámbitos productivos de nuestra ciudad y de nuestro sur provincial. En cuanto a la asistencia PYME, lo que habíamos comentado, digamos, básicamente la estrategia es fortalecer las capacidades de nuestra universidad, abrir aquellas que ya teníamos orientadas a la comunidad universitaria, y justamente en ese sentido están los asesoramientos para las pymes en cuanto a accesos a financiamientos, un apoyo. Hay muchas experiencias en cuanto a desarrollo de proyectos para que las empresas no estén solas en la aplicación de proyectos en diferentes convocatorias. En esos casos, digamos, es mucho el esfuerzo que se hace desde Nación poniendo a disposición distintos instrumentos, y en esos casos es fundamental el buen desarrollo de proyectos, digamos, ¿no? Porque muchas veces el convertir una necesidad de una empresa en un buen proyecto para poder aplicar a estos instrumentos son habilidades que no están desarrolladas en muchas empresas, y allí entra nuestra estructura, entra el CUP, entra las diferentes áreas que tiene nuestra universidad para generar esos procesos de mejora en las empresas. Esquemas relacionados a la formación, al desarrollo de competencias en cuadros gerenciales de las pymes, lo vinculado al comercio exterior que les decía y a los activos intangibles. Básicamente, y para no ser muy extenso en la presentación, justamente esas son las áreas de intervención del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional de Río Cuarto, digamos, ¿no? Tanto en acceso al financiamiento, transformación digital. Hay varios sectores que consideramos claves, que fueron mencionados: la biotecnología, AgTech, las transformaciones digitales, cómo se introduce de manera prácticamente transversal las industrias 4.0 dentro de los diferentes sectores productivos, y justamente la profundización de la articulación con los diferentes actores del ecosistema productivo. Bueno, con esto vamos cerrando en cuanto a los servicios vinculados al comercio exterior y tratar de generar realmente plataformas de lanzamiento y de vinculación con el comercio exterior para empresas que pueden estar teniendo como una oportunidad el comercio exterior para aprovechar justamente las posibilidades que se generan a partir de la colocación de productos, de servicios. Hay mucho desarrollo de la industria del software y de las TICs en nuestra ciudad, en nuestro territorio, y el comercio exterior en esos casos pasa a ser una opción más que atractiva para generación de divisas, de puestos de trabajo, y también para la creación de nuevas empresas intensivas en conocimiento que absorban también los graduados que desde las distintas facultades nuestra universidad genera y aporta al sistema productivo del país. Así que con mucho gusto termino esta presentación de este Centro Universitario PYME de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Agradecer nuevamente al secretario PYME, Guillermo Merediz, a la directora Karina Pérez, y sobre todo, y muy especialmente, a toda la gente que desde nuestra universidad, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, en cada una de las estructuras que les mencionaba, le ponen mucha energía justamente para dar más servicio, para promover el desarrollo, para que la universidad esté cada vez más vinculada y sea un actor protagónico en el desarrollo de un territorio. Nada más y nada menos que eso. Así que muchas gracias y muy contento y muy orgulloso
de iniciar con este Centro Universitario PYME UNRC. Muy bien, agradecemos entonces la presentación del licenciado Marco Targueta en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias por esta presentación del camino que ya se ha recorrido y del que queda también por recorrer en materia de vinculación tecnológica, de desarrollo económico y productivo y, por supuesto, el emprendedorismo. De esta manera vamos a dar cierre a este acto inaugural. Por supuesto, agradecemos su participación y su atención, su respeto en esta sala virtual, pero vamos a invitarlos a mantenerse conectados en sus dispositivos para disfrutar de la siguiente disertación que voy a presentar. Para ello, para poder disfrutarla de la mejor manera, les vuelvo a recordar que es mejor tener los micrófonos silenciados, así podemos establecer una buena conexión y poder disfrutar de la disertación. Los vamos a invitar a participar de esta charla, de esta disertación que se titula Universidad en el ecosistema productivo. Estará a cargo de Juan Pablo Luna. Él es licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales y especialista en innovación y desarrollo emprendedor. Juan Pablo ya está aquí con nosotros, está conectado en esta sala virtual. De esta manera cerramos este acto inaugural, pero le cedemos la palabra a Juan Pablo para su presentación. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí acompañando a Río Cuarto y a este ecosistema inquieto que tienen en esta región, que no paran de hacer cosas virtuosas. Así que, si les parece bien, nada, voy a usar una pequeña presentación en PowerPoint, la compartimos. Permítanme, Meet no me quiere tanto, pero si ustedes me confirman que en este momento están viendo una pantalla que dice la universidad en el ecosistema productivo, estaríamos bien. ¿Se está viendo? Sí, Pablo. Perfecto, Pablo. listo. Gracias, Marco. Como no permite ver a las y los participantes, me quedo ciego por un segundito. Bueno, la idea era compartir algunos conceptos generales vinculados a lo que rodea al concepto del ámbito productivo, al concepto de ecosistema y, por supuesto, a cómo la universidad puede jugar un rol proactivo en ese ecosistema, ¿no? Desde ese lugar vamos a arrancar por el concepto de ecosistema. A mí me gusta hacer una metáfora que además es de donde surge, digamos, el concepto de ecosistema surge por analogía con los ecosistemas naturales y de ahí se entiende el ecosistema productivo, el ecosistema emprendedor, el ecosistema de innovación como un ámbito en el que hay fuerzas vivas. Y por eso este ecosistema en particular es uno y tiene que ver con, supongamos, algo que está en el Polo Norte, porque hay osos polares, y tiene una fauna determinada, y tiene una flora determinada y una condición ambiental determinada, en este caso de clima frío, y esto nos sirve en la coordenada de entender que cada ecosistema en particular es distinto y tenemos que encontrar la forma de lograr que algo funcione con las particularidades del ecosistema. Y esto lo digo porque parece, digamos, una obviedad, pero en realidad ya la última vez que lo contamos, cuando hicimos una publicación, eran como 59 Silicon Valleys en el mundo. Es decir, se había querido replicar el concepto de Silicon Valley y trasplantarlo en otros lugares del mundo. Y la verdad es que no funciona así. De la misma forma que no funciona traer un árbol de este ecosistema y plantarlo en otro ecosistema. Puede crecer, incluso puedo generar un bosquecito de esos árboles de otro lugar en el ecosistema mío, pero se va a comportar distinto, va a tener otra interacción con la fauna local, con la flora local, etc. Tenemos que entender, y acá le robo un concepto a Daniel Scacchi, que es el referente de la aceleradora Litoral, que en una charla dijo algo muy interesante y es: los ecosistemas no se diseñan, los ecosistemas se interpretan. Tenemos que interpretar nuestro ecosistema, entender qué reglas de juego y de entorno tienen y desde ese lugar entender cómo generar mayor competitividad y mayor fertilidad ecosistémica. Entonces sería una forma de mirar el ecosistema en la coordenada de lo que nos habilita la analogía del ecosistema natural o del ecosistema biológico. Otra forma de mirar los ecosistemas, y acá tenemos
dos miradas. En el de la izquierda vemos, no se pierdan en los detalles, simplemente es para ver en los gráficos de araña qué dimensiones son las que miran estas referencias organizacionales que están monitoreando el desempeño de los ecosistemas. A la izquierda está el ICSET-PRODEM, que mide la fertilidad de los ecosistemas para la generación de emprendimientos dinámicos, de emprendimientos escalables, de base tecnológica, etc. A la derecha está el Global Innovation Index, que va midiendo los ecosistemas en términos de competitividad para la innovación. Fíjense que hay bastante coincidencia en qué métricas mide cada quien, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, en el ecosistema emprendedor, el ecosistema del emprendimiento dinámico, el ICSET mide la estructura empresarial preexistente, la plataforma de ciencia y tecnología, el acceso a financiamiento, el capital social, las políticas y regulaciones, el capital humano, etcétera, etcétera. Del otro lado, el Global Innovation Index vuelve a mirar más o menos lo mismo, el capital humano, las instituciones, en este caso mucho más específico porque está monitoreando innovación, los outputs creativos, digamos, cuánto exporta ese ecosistema, cuánto saca como resultado de ese ecosistema, también la estructura de ciencia y tecnología. Acá me permito señalar en esos circulitos de color verde todos los lugares en los que la universidad tiene o algo para aportar o algo que se está midiendo en ese ecosistema local. En la generación de conocimiento, en la generación de tecnología, en la densidad institucional de un ecosistema. No es lo mismo para un ecosistema tener o no tener una universidad. No es lo mismo para la ciudad que tiene o que no tiene una universidad. En el incremento, por supuesto, del capital humano innovador, del capital humano emprendedor, del capital humano apropiado para el gerenciamiento de pymes escalables, etcétera. Digo, ahí hay muchos aportes que tendemos a invisibilizar y, sin embargo, justamente uno de los actores protagónicos de los ecosistemas es siempre la universidad, y cuando levantamos cualquier tapa la encontramos jugando y tenemos que ponerlo a la luz porque es parte de justamente lo que tenemos que lograr potenciar. Una tercera forma de entender los ecosistemas la trajo allá por 2011 Daniel Isenberg, que miraba los ecosistemas con estos pilares. La imagen tiene poca resolución porque es la traducción al castellano, pero lo que entiende Isenberg es que cualquier empresa competitiva surge con algunos pilares que la condicionan para bien o que la condicionan para mal. Son pilares que de alguna manera me generan alguna condición positiva para proyectarme o alguna restricción que tengo que sortear. Esos condicionamientos de los pilares del ecosistema tengo que entenderlos desde mi organización como modificables en lo que esté dentro de mi esfera de control o de influencia e inmodificables en lo que tenga que ver con el entorno. Y pongo algunos ejemplos. Pongamos, quien decide sobre todo emprender o desarrollar una pyme en su ciudad, la verdad es que lo hace porque está en su ciudad y no lo hace siempre con una mirada de qué estratégico que es impulsar esta iniciativa privada en esta ciudad. La verdad es que en realidad lo hace porque está en esa ciudad. Bueno, las condiciones de soporte. Yo vivo en una ciudad de Patagonia que tiene pésimas condiciones en términos logísticos, por distancia, por complejidad de la conectividad, etcétera, etcétera. Bueno, quien emprende en este contexto entiende que son variables de entorno que no va a poder modificar. La distancia para con los grandes centros urbanos es una variable inmodificable. A su vez, puedo, justamente, para encontrar alguna ventaja, aprovechar la distancia logística que la padezco yo y la padecen todas las otras organizaciones para generar, no sé, alguna nueva iniciativa que tome esa debilidad como fortaleza. Y ahí está cómo las organizaciones permanentemente encuentran la vuelta para, entre los claroscuros que tienen los ecosistemas en términos de factores positivos y factores negativos, encontrar algo que me potencie como organización. ¿Qué otras cosas no puedo modificar del entorno, digamos, de los pilares del ecosistema? Bueno, por ejemplo, no voy a poder modificar la macroeconomía. Por más que sea la empresa más grande del país, la macroeconomía tiene variables que no están bajo mi control. Y eso condiciona los mercados, condiciona, digamos, la finanza, el acceso a capital. Digo, hay un montón de variables que son de entorno y que las tengo que entender como tales. Así como también tengo que encontrar la forma de hackear los aspectos negativos y encontrar formas virtuosas de impulsarme con lo que me ofrece ese contexto. Argentina, en particular,
es distinto a Suiza, es distinto a Noruega, es distinto a Perú, es distinto a Bolivia, es distinto a cualquier otro país del mundo, tiene condiciones particulares y la verdad es que no vale tanto la pena ponerse a comparar como lo hacemos cuando lo miramos desde la perspectiva anterior, en esto de monitorear desde arriba y ver el desempeño de las variables, etcétera. A nivel organización eso me dice muy poco, porque en realidad lo tengo que solucionar en primera persona y por eso Eisenberg pone al emprendimiento adentro del ecosistema y la receta es, este es tu ecosistema, léelo rápido, interactúa con él de forma dinámica. Nuevamente, no es lo mismo en un ecosistema tener o no tener a una universidad, tener o no tener un centro científico-tecnológico, tener o no tener un municipio que dentro de la agenda priorice la agenda productiva. Entonces, para el emprendimiento y para la empresa, digamos, para la pyme, digamos, para el parque industrial, etcétera, tener esos oasis dentro del ecosistema facilita muchísimo y potencia cualquier proceso que se pueda dar en este marco, en estos pilares que sostienen a los ecosistemas de iniciativa, de innovación y de empresarialidad. Y otra forma de ver los ecosistemas, y por ahí esta es la más famosa de todas, en general cuando se habla del ecosistema, se habla de un conjunto de instituciones que hacen cosas vinculadas a algún tema. En este caso no es el ecosistema de innovación, no es el ecosistema pyme, es el ecosistema emprendedor. ¿Quiénes están viendo en pantalla ahí en esos loguitos que mapeó Sebastián Bufo de Lewagon, Argentina? Bueno, lo que hizo fue como una radiografía del ecosistema emprendedor argentino y trato de ponerle nombre y apellido a estos que ven en los distintos cuadrados. Trató de mapear qué empresas grandes están contribuyendo a la generación de nuevos emprendimientos, qué entidades públicas están jugando en la agenda de promover nuevos emprendimientos, qué aceleradoras, incubadoras, fondos locales, fondos globales, pero también qué espacios de encuentros, qué redes, y ahí las cámaras y todos los organismos de vinculación y las instituciones de segundo piso juegan un rol prioritario, qué espacios de encuentro en términos de coworkings, makerspaces, digamos, lugares donde la gente se encuentra y surgen proyectos que no surgirían si no se juntan en algún lugar en particular, también los eventos, los espacios de educación. Ahí la mirada del ecosistema con loguitos de instituciones también nos lleva a una mirada más operativa. Dentro de mi ecosistema local regional, soy una pyme, soy un emprendimiento, soy una universidad, soy un organismo de gobierno. Lo que tengo que entender es que atrás de esos otros jugadores que puedo poner en el mapa y al que le puedo poner un loguito frío de una organización, hay una persona. Y en la medida que hay una persona a la que le puedo poner nombre y apellido, me puedo vincular. Digo, no importa si es el director ejecutivo de una organización, porque tal vez no es la persona. La verdad es que por ahí era alguien que trabaja en alguna línea de trabajo específica dentro de esa organización y no la cabeza de la organización. Pero en la medida que le puedo poner nombre y apellido dentro del ecosistema, empiezo a generar una forma más llana y más interesante de entender que la vinculación se da en procesos uno a uno y que tengo que salir a buscar a quien está detrás de esa organización que a priori entiendo que me puede aportar valor. Desde ese lugar tenemos que entender que los procesos de competitividad territorial se dan en un contexto, primero, la globalización viene desde hace mucho tiempo, la era digital acrecentó fuertemente los procesos de globalización en algunos aspectos. En otros aspectos la globalización también da algunas marchas atrás, así como vimos una década de offshoring en la década del 80 finales y la década del 90, también vemos algún instinto de reshoring o de volver a los países desde los cuales surgió la empresa, donde está la casa matriz, etcétera. Todos esos procesos que se están dando en los procesos globales de contracción de las cadenas de valor, digamos, de nuevos esquemas de competitividad, etcétera, están atravesando este mundo que es a la vez global y en el que se ponen exigencias que para destacarse como país, en este caso, ni que hablar como subregión o como región subnacional, la verdad es que la presión por la competitividad territorial es cada vez más fuerte. Y es cada vez más fuerte porque se da en un contexto de tierra plana. Y acá vamos a hacer un pie de página, digamos, el concepto de tierra plana viene muy de los orígenes de los paradigmas de innovación abierta y de globalización digital, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es cierto, la tierra es plana
en términos de que aquello que se genera en algún lugar del mundo, si aporta valor a una problemática global, rápidamente se expande y no importa tanto de dónde haya surgido. Pero lo cierto es que los territorios que no generan ese perfil de soluciones que necesita el ambiente, la sociedad, el mercado actual, bueno, de alguna manera son tomadores de innovación permanentes y no son generadores de innovación. Y en la medida que no genero innovación o no genero empresarialidad competitiva, de alguna manera me despego de aquello que en la era de la economía del conocimiento y digamos, de la empresarialidad basada en conocimiento, hoy genera desarrollo. Entonces, el paradigma industrial, el paradigma de la economía del conocimiento, que es el paradigma actual, si se quiere, superador del paradigma industrial anterior, bueno, si yo me despego de esos procesos de desarrollo, la verdad es que la tierra plana, en lugar de jugarme a favor, me juega en contra. Tengo que tener conciencia plana de que lo que puedo generar acá rápidamente lo puedo internacionalizar, pero a su vez, si no se genera en el territorio, voy a ser tomador de innovación y el desarrollo se va a producir en cualquier otro lugar. Algunos ejemplos que a mí me gusta compartir de esto, lo vivimos muy en carne propia porque yo vivo en la provincia de Chubut y este es un chico que nació en la provincia de Chubut, se llama Pablo Gallego, inventó el mate eléctrico. Si no lo tienen y nunca tuvieron la experiencia, es un mate muy adecuado para quienes trabajamos conectados y en la computadora, porque se conecta a un puerto USB, mantiene la temperatura, no se lava, puedo tomar mates con la misma yerba durante toda la mañana, nada. Generó un valor sobre la cultura del mate, muy argentina, etcétera, pero adivinen dónde lo generó. Nacido, criado en Chubut, en particular en la ciudad de Trelew, de donde es nativo, por eso aparece ahí ese dinosaurio que es característico de la ciudad de Trelew. De repente se fue a estudiar a Buenos Aires, no volvió más. El ecosistema para alguien como él, digamos, que es un diseñador, pero sobre todo este diseñador proactivo, inventor, emprendedor, lo generó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde se fue a estudiar. La cadena de producción del mate eléctrico, que bien podría haber sido producido en China, él decidió producirlo en Argentina, donde generó trabajo para la producción de estos mates eléctricos. Bueno, donde tenía sentada su iniciativa, que es, nuevamente, insisto, en Buenos Aires. Esto nos pasa en los ecosistemas locales y podemos correr el riesgo de pensar que es una jugada, claro, digamos, lo federal en nuestro país siempre es complejo, digamos, y Buenos Aires versus las provincias, todo lo contrario, es un juego abierto, es un juego de tierra plana. Y pongo el ejemplo que también me gusta mencionar justamente porque ilustra esto. Esta es Voltu, una empresa desarrollada por entrerrianos, dos nativos criados en la ciudad de Paraná. Empezaron con una oferta vinculada a motos, súper interesante porque además son motos eléctricas, que pensaron un modelo de negocio súper piola, parecido al que hoy en las grandes ciudades vemos con esos monopatines que paso una tarjeta o tengo una suscripción y lo uso en el momento que lo necesito, lo dejo en otro punto. Digamos, pensaron ese esquema de exportación de servicios basados en las motocicletas que estaban produciendo y vendiendo. Pero lo más innovador que tenían estas motocicletas, en realidad, era la celda de almacenamiento de energía. La celda de almacenamiento de energía, en ese momento, digamos, hace unos años, la última vez que me puse a investigar un poco, era, digamos, competía de igual a igual con lo que estaban generando las industrias líderes, en este particular Tesla, por ejemplo, digamos, y la verdad es que aportaban mucho valor en términos de innovación tecnológica en almacenamiento de energía, que como sabemos hoy es una de las verticales que más está creciendo. Por eso es que ya en esta oferta de Voltu, lo que ven es la batería innovadora aportando a distintos usos. Las motos estaban, pero ya pensaban en el transporte público, la iluminación hogareña, etcétera, etcétera. Bueno, lo desarrollaron en Entre Ríos. Sin embargo, la inversión para que monten su planta de producción la hizo la provincia de Misiones, entendiendo que cuando, digamos, esas baterías entran en un ciclo de desuso, digamos, cuando ya no sirven para impulsar un vehículo, tienen todavía una vida útil que sí podría servir, y en este caso la provincia de Misiones, que tiene una tasa de población rural muy alta, no llega a la red eléctrica, podían brindar una solución basada en estas celdas que habían inventado los chicos de Voltu al entorno rural que tenían. Y entendieron también que era una forma de traccionar innovación, de traer innovación a su territorio.
pusieron la planta de producción en Misiones, el mercado de cercanía de Brasil era tentador, hubo otros factores, además de la inversión estrictamente de esta precompra de baterías en desuso que hizo la provincia, digamos, y que invirtió para la infraestructura, pero acá no jugaba Buenos Aires el interior, acá jugaba el interior con el interior, digamos, y mirando ecosistemas, nada, estoy viendo Entre Ríos y Misiones, ninguna de las dos, digamos, podríamos decir que, digamos, tiene indicadores demasiado por encima de la otra, digamos, son análogas en algún sentido. Entonces tenemos que entender que la competencia de los ecosistemas territoriales de innovación se da todos contra todos en el mal sentido o todos con todos en el buen sentido. Ahora, si esto le ponemos ya la presión de la competitividad internacional, cuento siempre un ejemplo porque a mí me impactó mucho, el que ven a la izquierda con ese pullover vintage de rombos, se llama Sebastián Juárez, yo lo conocí cuando estaba radicado en Bariloche, pero él es salteño de origen. Nada, tuvo un decurso muy interesante, vinculado a industrias digitales, se capitalizó en el exterior, volvió a Argentina, emprendió, puso su empresa vinculado a aplicaciones vinculadas a turismo, de realidad aumentada, pensada para vender principalmente en la plataforma de la App Store, digamos, de los iPhones, y sus principales clientes eran viajeros que iban por el mundo y que visitaban París, Singapur, las principales capitales, y tenían una aplicación para, con realidad aumentada, tener más información del destino, etcétera, etcétera. Siempre jugó en una liga internacional, pero estaba radicado en Bariloche por otras condiciones de los ecosistemas. En este caso, por la calidad de vida que le daba Bariloche, y quería criar a su hija en Bariloche. Eligió ese lugar. Sin embargo, las principales operaciones las tenía en Silicon Valley, el hermano empezó a desarrollar mercado. Cuando radicó la empresa en Silicon Valley, solamente por mudar la dirección postal de la empresa Silicon Valley, digo, no por llevar las operaciones, sino por montar formalmente la empresa en Silicon Valley, la evaluación de mercado creció $2 millones. La empresa terminó con él residiendo en Silicon Valley, y acá lo que vemos es que la competitividad de los territorios por capturar el talento es siempre en este juego horizontal. Este juego horizontal donde, digamos, nada, los ecosistemas que tienen un imán más grande, que tienen mejores condiciones, en estas condiciones, en estos pilares que veíamos con el enfoque de Isenberg, o que tienen mayor densidad de organizaciones en el enfoque de ese mapita, digamos, en el que veíamos muchos logos, bueno, son más atractores. Justamente acá vemos allá por 2019, en una era donde todavía se hacían viajes físicos y eventos físicos, hoy hay un mix de físico y virtual, pero en 2019 pudimos mapear algunos eventos físicos que hicieron los principales jugadores del ecosistema global. Ahí vino Y Combinator, vino SoftBank a invertir, fue un año de mucha liquidez y fue, digamos, las inversiones más grandes se hicieron con fondos en particular chinos que invirtieron fuerte en Latinoamérica, pero también estos SoftBank, Tencent, pero después vino también Singularity University, que es esta universidad que puja por la Deep Tech y está en la vanguardia de lo que se va generando en términos de innovación tecnológica. Bueno, todos los jugadores vinieron a Buenos Aires a buscar talento, a buscar ideas, a buscar proyectos. Pero ¿por qué venían a Buenos Aires? ¿Por qué venían a Argentina? En realidad porque además de venir a Buenos Aires, vinieron a todos los lugares donde encontraron alguna condición de fertilidad, exploraron el mundo, tendieron redes por todos lados, porque la competencia central hoy es precisamente por el talento empresarial, emprendedor, innovador. Yo no quiero caer solamente en mencionar la innovación vinculada a emprendimiento, porque la verdad es que el emprendimiento es un estadio del desarrollo de las empresas. Si ese emprendimiento no escala, no se transforma en lo que vamos a ver al final, en este scale-up, que es el deseo de Daniel Isenberg justamente cuando habla de ecosistemas, está hablando de esa empresa que empieza a escalar y empieza a consolidarse y empieza a dialogar fuertemente con las cadenas de valor y los mercados locales. Bueno, para nosotros es un jugador bastante pyme, digamos, es un jugador muy centrado con el tipo de organización que se hace más grande, que se hace más compleja, que tiene que manejar equipos de trabajo dinámicos, áreas especializadas. Ese desarrollo pyme es el que en definitiva termina impactando positivamente en el desarrollo territorial de nuestras regiones. Pero insistimos,
se produce en un contexto donde el juego es todos contra todos o todos con todos a la vez, en un contexto de tierra plana donde estamos muy sujetos a que lo que generamos localmente rápidamente se vaya si no encuentra condiciones de entorno que le den una red de contención local. Hay algunas recomendaciones, y esto podemos compartirlo como bibliografía. Para nosotros es muy ilustrativo estos enfoques que fuimos encontrando, en particular de las comunidades de innovación, y hay algunos autores que hablan de cómo lo colaborativo genera una dinámica de aportar valor en conjunto. 3 de los 4 libros que ven a la izquierda, en particular los enfoques de von Hippel y los enfoques de Leadbeater, tienen que ver con lo colaborativo y no estrictamente con la generación de valor propietario o ese tipo de valor que se puede transformar en una patente y que se termina transformando en una exportación de servicios. La verdad es que están viendo que en la cultura de la colaboración, cuando hay gente que se junta con gente para hacer desarrollos, incluso desarrollos gratuitos, bueno, ahí hay, digamos, algún entramado de comunidad que se va dando, que genera capacidades que después permea en cualquier otro ámbito, incluso en los ámbitos de creación y captura de valor. Bingham y Spradlin tiene un esquema más de plataforma. Lo que se está usando hoy como estándar en los ecosistemas locales es vincular en plataformas que pueden ser digitales, pero también pueden ser contactos físicos, a las organizaciones más grandes que tengamos en términos empresariales, corporaciones, si hay multinacionales, si no, empresas pyme, pero ya estas pymes que tienden a medianas o que son empresas consolidadas, etcétera, con jugadores más ágiles y más nuevos, en particular startups tecnológicas. Juntar corporaciones con startups es como un commodity de la innovación colaborativa porque da muy buenos resultados, porque las startups suelen tener procesos muy creativos, muy innovadores en términos de cómo aportar valor para digitalizar un proceso en una pyme tradicional o cómo generar un nuevo mercado para una corporación, etcétera, etcétera, pero no tienen la capacidad de ejecutar que sí tienen las empresas que tienen cierto tamaño y cierta penetración en el mercado y cierto nivel de operaciones estandarizadas, etcétera, etcétera. Entonces, juntar esos dos perfiles de actores de alguna manera es como un estándar de la innovación colaborativa y es muy virtuoso y tenemos que tratar de hacerlo proactivamente en nuestros ecosistemas. En términos de ecosistema de emprendimiento, es muy interesante el aporte de Corfo Chile, que tiene una publicación, digamos, muy linda de cómo transitar el camino emprendedor en el acompañamiento institucional para que eso se consolide en nuestros territorios locales, regionales. Pero el enfoque de Brad Feld, a mí la verdad es que me parece muy interesante en este contexto de competitividad de todos contra todos o de todos con todos. Feld tiene un concepto que le llama comunidad de startup y él en realidad principalmente lo enfoca en su comunidad, en la ciudad donde él reside, y trató de ecualizar cuáles eran los componentes que componían un ecosistema fértil para generar proyectos innovadores. Ahí ve que están las universidades, ve que hay mentores, en este caso mentores son personas con experiencia, en particular experiencia empresarial, que se juntan con personas que tienen proyectos creativos pero que no tienen experiencia para ver cómo apalancarlos. También el gobierno, dentro de la agenda de priorización, de financiamiento, de vinculación, etcétera, etcétera. También las compañías consolidadas, también la red de servicios. Y esto parece una pavada, pero en un ecosistema, por ejemplo, donde no tengo contadores o abogados especializados para resolver un contrato de vinculación o un contrato de fair refusal con una organización con la que me voy a vincular, la verdad es que es un déficit dentro del ecosistema. Y concretamente, si no lo tengo local, lo tengo que salir a conseguir, pero no puede ser un recurso faltante en mi territorio. Lo mismo los inversores y los fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo, en particular en estadios tempranos, son los que más faltan y no es lo mismo cuando hay y cuando no hay alguna gimnasia de inversión en estadio semilla en un territorio. Ahora, el liderazgo tiene que venir de los protagonistas y los protagonistas son quienes están en el entorno productivo. Y acá pongo desde esta mirada, desde cómo la universidad tiene que vincularse con estos ecosistemas. Bueno, en algún punto tiene que ceder el liderazgo del direccionamiento del ecosistema a ese entramado pyme, a ese entramado emprendedor, a esas organizaciones intermedias, cámaras,
parques, etcétera, etcétera, porque desde el direccionamiento estratégico en conjunto que se puede dar desde el aporte de conocimiento de una universidad, de un centro científico tecnológico, con el direccionamiento estratégico de los actores que en primera persona se están planteando cómo hacer competitivas sus organizaciones, ahí es donde surge el mejor match posible o la mejor combinación de capacidades. Y lo que distingue Brad Feld en términos de comunidades startup, y si uno quisiera ponerlo como indicador de cómo puedo saber si mi ecosistema es virtuoso y es fértil o no, bueno, lo que encuentra Brad Feld es que las comunidades startup, las comunidades donde se generan procesos virtuosos para nuevos proyectos, son imanes, atraen talento. En lugar de expulsar el talento y de que estemos mirando, no sé, un científico o científica que generó un desarrollo interesante y después terminó trabajando en otro país, o el emprendedor o emprendedora que inició un proyecto interesante en nuestra localidad, pero después terminó yéndose porque necesitaba otras condiciones de entorno. Bueno, los ecosistemas fértiles son todo lo contrario. Justamente los puedo distinguir a partir de la erradicación de talento que no nació ni se crió acá, que no habla el idioma, que tiene otro color de piel y que decidió venir acá porque había condiciones de entorno en este ecosistema para acogerlo y para potenciarlo. Ahí es donde tenemos los verdaderos desafíos en los entornos competitivos locales, regionales. Y la competitividad de los ecosistemas pasa por encontrar la forma de tender redes interesantes para contener el talento y atraerlo. Y acá voy a las viejas recetas de vinculación, que por viejas no están perimidas. Allá por el 68, Sábato y Botana contaban cómo debía ser en esto que después trascendió como el triángulo de Sábato, digamos, y quedó Botana pobre sin el nombre del triángulo, pero cómo debía ser la vinculación del Estado, la estructura productiva, la estructura científico-tecnológica. En ese proceso triangular de vinculación es donde se dan los procesos virtuosos en términos de innovación. Después, Eskowitz y Leiderdorf en el 97 propusieron algo similar con la teoría de las triple hélices. La verdad es que tanto el triángulo como las triple hélices nos quedan cortos hoy en plena era digital si no entendemos que las y los usuarios tienen que estar en el centro, que la comunidad es protagonista en los procesos de innovación. La verdad es que nos quedamos un poco rengos, entonces hablar de la cuarta hélice que tiene que estar presente en el ecosistema es fundamental, esa cuarta hélice en términos de usuarios o usuarias que direccionen la innovación, y esto aplica tanto a un usuario tipo consumidor final como a un usuario tipo empresa que manifiesta determinadas demandas y la ofrece al ecosistema para que genere soluciones y se transforme en un negocio B2B o un mercado, digamos, más orientado a organizaciones que a consumidor final. Entendiendo que la vinculación es lo virtuoso de los ecosistemas, ahí es donde empezamos a encontrar la receta para que aporte valor cualquier actor. Estoy en una universidad, bueno, tengo una agenda de trabajo. Soy un demandante de innovación porque no puedo resolver determinado problema en mi pyme, bueno, ahí tengo una agenda de trabajo. Soy un decisor político, institucional, trazo políticas públicas en mi municipio, digo, tengo una agenda de trabajo. Y ni que hablar si estoy en una universidad o en un centro científico tecnológico, digamos. La verdad es que el desafío que nos da esta visión del desarrollo centrado en la interacción de actores, bueno, es un poco una directriz, pero también es algo que nos exige pensar de forma distinta cómo interactuamos con esos otros actores. Y acá nosotros tenemos un enfoque de distintos capitales que intervienen en las estrategias de relación o de vinculación. Tenemos que entender que hay actores que por naturaleza capturan determinado tipo de capital. Por ejemplo, una universidad o en la carrera de desarrollo de un científico o un docente investigador. ¿Qué es lo que voy a capitalizar principalmente? Bueno, lo que voy a capitalizar es capital humano. ¿Por qué la universidad es reconocida como organización donde puedo encontrar el saber, la solución tecnológica, etcétera, etcétera? Bueno, porque tiene profesionales con el capital humano suficiente para dar respuesta a esa necesidad. Entonces, en la carrera, en primera persona, un científico o científica en una carrera de investigación va acumulando capital humano cada vez que publica un paper, cada vez que gana una experiencia en vinculación con alguien del entramado productivo, le brinda una solución y lo pone en el currículum, digamos, todo eso va incrementando el capital humano. Pero la pyme
que entra en un proceso de vinculación con esa universidad y le toca la puerta para solucionar algún problema que tiene que resolver y no tiene las herramientas para hacerlo, bueno, la pyme no está pensando en acumular, no sé, algo en el currículum del dueño de la pyme, la verdad, o de la dueña de la pyme. La verdad es que no es lo que capitalizo, algo para poner en mi currículum. De hecho, ni siquiera pongo el currículum. Lo que me interesa es entender cómo, a través de la vinculación, puedo, digamos, tratar de traer a mi organización una capacidad que no tengo internamente y cómo eso, incluso con un proceso de inversión, va a retornar como un beneficio para mi organización. Centralmente voy a estar mirando la acumulación de capital económico, que es lo que caracteriza a las empresas, digamos, como tales, los emprendimientos, las pymes, etcétera, están buscando canalizar y capitalizar, capturar el capital económico. También las instituciones, y acá me despego, digamos, una universidad no es lo mismo que un investigador o investigadora. La universidad tiene una mirada institucional, vale lo mismo para, no sé, una secretaría de producción o incluso para el que es directivo en una cámara empresarial. Lo que capitalizan quienes están en ese espacio de decisión institucional es capital institucional. Y acá lo llevo a la práctica. Supongamos que se hace un convenio entre una universidad, un conjunto de empresas o una empresa y científicos en un centro tecnológico que van a desarrollar una solución. Bueno, cada quien va a capitalizar en ese proceso de vinculación un capital distinto. La empresa va a estar enfocada en cómo esto me va a incrementar la rentabilidad. El científico o científica va a estar concentrado en cómo esto se traduce en algo que me sume a mi currículum, que me sume a mi carrera, en los términos que fuere. Y la universidad va a estar concentrado, la cámara o el instituto gubernamental o no gubernamental, etcétera, va a estar pensando cómo eso se traduce en algo que el capital simbólico que se genera alrededor de esa organización tenga que ver con, esta organización está pensando en la innovación, está pensando en el desarrollo productivo, etcétera. Con lo cual, la institución lo que va a necesitar para acumular ese capital es probablemente, no sé, una foto de prensa, digamos, una publicación en el diario, una salida en la radio. El científico o científica va a necesitar una acreditación formal de la participación en tal proceso de innovación para poder acreditarlo en su currículum. Y el empresario o empresaria va a necesitar que, digamos, más allá del lanzamiento con bombos y platillos del proceso de innovación, en algún momento se empieza a ver el resultado de la mejora que le produce ese desarrollo. Si no entiendo y solamente miro el tipo de capital en el que yo me concentro y no veo que los demás actores están enfocados en otro tipo de capitales, lo que me va a pasar es que va a fracasar el proceso de vinculación. Y por eso es tan tedioso pensar procesos virtuosos de vinculación. Una pata que viene a solucionar esto es el cuarto capital que aparece ahí, que es el capital social. Y es algo que incluso se mide cuando se mide la competitividad de los ecosistemas. El capital social esencialmente son los vínculos de confianza que se dan entre los actores. Y lo bueno es que, a pesar de que cuando junto una pyme, una universidad, un científico, científica, etcétera, a pesar de que cada quien está concentrado en un tipo de capital, fluye en las personas que se vinculan nuevos vínculos de confianza, que si se dan de forma virtuosa, se incrementan de ahí para adelante para nuevas actividades. Hoy conocí a un científico o científica que no me resolvió el problema que tengo hoy, pero me quedó en la agenda y le voy a tocar la puerta mañana para que, digamos, pensemos a algo de lo que él sí me contó que estaba desarrollando y que tal vez en el futuro encuentro que me aporta valor. Desde ese lugar, el incremento del capital social es parte central de lo que deberíamos plantearnos dentro de los ecosistemas y a eso vamos a apuntar un poquito en las próximas diapos. La primera diapo, y esta es una recomendación de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles vienen esto de adecuarse a entornos dinámicos y de mucha competitividad y de incluir a las y los usuarios en el desarrollo de lo que quiera llevar adelante. Bueno, la verdad es que si no salgo del edificio, que es la recomendación básica, salí, vinculate con otros, preguntale, etcétera, etcétera, si no incorporo una práctica de salir del edificio, voy a tender a la homocigosis, voy a tender a vincularme siempre con los que son parecidos a mí. Entonces soy un empresario pyme, me junto con otros empresarios pyme y entiendo que eso es vinculación. Soy un científico o científica, me junto con otros
científicos o científicas y entiendo que ahí ya estoy armando algo en términos de vinculación. La verdad es que justamente lo que más nos cuesta es a la vez lo que mayor potencial tiene o lo que más nos puede beneficiar potencialmente. Tengo que salir a juntarme con quien piensa distinto, con quien acumula un capital distinto y sobre todo con quien tiene un recurso complementario al mío. Digo, si soy una organización que concentra capital y lo que me sobra es capital, pero no puedo contratar porque la verdad es que traté, me salió mal, traté de incluir dentro de la organización un empleado o empleada para que me resuelva determinado desarrollo tecnológico, no lo logré hacer, la verdad es que el capital, en este caso económico, no es suficiente. Entonces tengo que buscar alguna estrategia distinta y probablemente sea a través del centro tecnológico, de la universidad, de un conjunto de actores distintos, o tal vez es algo que ya ensayó la Cámara Empresarial y tiene soluciones que vio que fueron fértiles en otras organizaciones y me cuenta desde la experiencia cómo resolverlo. Entonces justamente viene de vincularme con alguien que es distinto a mí, con alguien que no está en el día a día de mi agenda, el mayor potencial de la innovación colaborativa o de la vinculación como fortaleza para el incremento de las capacidades y de las potencialidades de mi ecosistema. Y desde ese lugar, volviendo a la universidad como actor central en esto de los ecosistemas de innovación, ¿cómo podemos pensar la universidad en el entorno productivo para que sea un actor relevante? Bueno, lo que tenemos que pensar, así como hacíamos la réplica del imán en el ecosistema, bueno, tengo que pensar la universidad como actor que atraiga a otros actores, que tenga un imán bien trazado para capturar lo que esté surgiendo de forma disruptiva o de forma de necesidades de innovación en el ecosistema. Una forma de tener ese radar prendido, ese imán prendido para atraer, es una nueva recomendación de Brad Feld, referente que hablaba de comunidades de innovación, lo que él distinguía para trazar la línea de cuándo un ecosistema es fértil y cuándo un ecosistema es infértil, bueno, un poco tenía que ver con un indicador bien puntual, que es que los ecosistemas fértiles tienen una agenda frenética de eventos. ¿Cuándo me doy cuenta si hay efervescencia innovadora, emprendedora, empresarial en un ecosistema? Cuando hay un conjunto de actividades que ninguna organización individualmente podría llevar adelante, cuando no me alcanza la semana para participar de todas las cosas que están pasando. Esas cosas, obviamente, antes eran solamente en el mundo físico, hoy son en un mix entre físico y virtual, pero realmente me doy cuenta que mi ecosistema está siendo fértil cuando hay cosas que me quedaron por fuera de mi radar, porque las generó una organización que ni siquiera tenía en mi agenda, y a partir de que voy y me vinculo con esa organización y con ese evento, empiezo a incrementar mi capital social, mis vínculos con esa nueva organización que me abre nuevas puertas a la reflexión y al hacer conjunto. Entonces, un llamamiento para las universidades para hacerse relevantes en los ecosistemas productivos es: piensen la forma de generar una agenda, vertiginosa de eventos, pero que no sean solamente eventos ligados a lo que hace la universidad para salir a ofrecer al ecosistema. Todo lo contrario. La verdad es que la universidad debería ser el lugar donde todos los actores sientan que pueden generar algo para incrementar en esa agenda. Tendría que ser como el coworking de eventos del ecosistema. Debería estar invitada a todos los eventos y a la vez debería ofrecer las capacidades que tiene, que muchas veces incluso son capacidades de infraestructura, salones, etcétera, etcétera, para invitar a que otros actores no tradicionales vengan a jugar en nuestro sandbox o en nuestro arenero, digamos, que vengan a aprovechar los recursos que tenemos y a jugar en nuestra liga, porque para eso estamos y porque somos un organismo fértil dentro del ecosistema. Esa es la invitación que debería tener siempre abierta la universidad. Y la otra, digamos, forma de entender cómo ser un actor relevante en el ecosistema productivo es teniendo una agenda de servicios especializados. Hay algunas universidades que lo entendieron, hay otras a las que les cuesta más, pero la verdad es que la universidad que entiende, por ejemplo, que las empresas atraviesan un proceso que es bastante distinto, lo que necesitan cuando están en una etapa antes de ponerse en marcha, cuando viene un emprendedor o un emprendedor con ganas, con motivación, pero no tiene muy en claro qué hacer y tiene mucha iniciativa, pero tiene 10 ideas incompatibles entre sí en su cabeza y las tiene que llevar a un plan. Bueno,
ahí tengo un montón de trabajo para hacer en una etapa bien semilla. Pero cuando viene ese emprendedor o emprendedora que conocí hace 5 años y ya es un empresario o empresaria pyme, que hoy se las está viendo con cómo, pagarle a los proveedores, cubrir la carga impositiva, traccionar para generar nuevos mercados, para pensar nuevos productos o servicios, etcétera, etcétera. Bueno, tiene problemas bastante distintos a que cuando lo conocí. Si no tengo un servicio especializado, puedo correr el riesgo de servir solo en una etapa, y en ese caso, que esto obviamente nos pasa a todas las organizaciones porque tenemos recursos finitos, bueno, en ese caso solamente me voy a vincular con una partecita del ecosistema productivo, y el ecosistema productivo es múltiple, es diverso, y insisto, el mismo actor que, si volvemos a la frecuencia de que lo que se disputa en los territorios hoy es el talento, entonces lo que más tengo que cuidar es a la persona, digamos, es a esa persona que de carne y hueso que decidió emprender en este lugar. Bueno, esa persona tiene necesidades distintas a lo largo del ciclo de vida propio y del ciclo de vida de su organización, entonces tengo que adecuarme a servicios especializados a lo largo de ese ciclo de vida. Y también entender que hay actores diversos, y acá empiezo a jugar un poquitito con la fauna empresarial. No es lo mismo una gacela, que en general es el tipo de animal que se identifica con las startups tecnológicas, las empresas en general de base científico-tecnológica o digital, que tienen rápido crecimiento y que necesitan un tipo de capitalización vinculado a venture capital y que son muy particulares en cuanto al crecimiento rápido, etcétera, etcétera, y son bien distintas a una pyme tradicional, que a mí me gusta siempre compararla con el camello, que es un animal muy resiliente, que puede cargar agua cuando ve un oasis porque sabe que después puede venir, no sé, semanas de sequía. Entonces la pyme argentina, vemos, es muy camello y es un animal bastante distinto y tiene formas de capitalización distintas y tiene formas de comportarse en el mercado distinto y tiene velocidades distintas al de una gacela. Entonces, dentro de la especialización es entender también a qué animal le aporto valor y con qué animal estoy trabajando. Dentro de una organización finita, esto también es complicado, no solamente del ciclo de vida, sino el perfil de organizaciones que estoy capturando. Hoy cada vez más aparecen las cebras, que son estas empresas con propósito, estas empresas que se plantean dentro del objetivo organizacional generar un bien ambiental y social, aparte de rentabilidad y estrategias de mercado. Entonces, entender que las empresas de impacto van a tener una realidad distinta de las empresas tradicionales y a las de las startups tecnológicas. Si no tengo servicios especializados, esto pasa en un gobierno, en una universidad, en cualquier tipo de organización, va a haber un perfil de organizaciones nacientes o consolidadas que no se van a vincular conmigo. ¿Qué debería tener como un plan de organización rica, diversa? Bueno, lo que no tengo internalizado como universidad, y porque no puedo atender todos los públicos a la vez y todos los segmentos a la vez, bueno, tener redes de vinculación de nuestra universidad con otros organismos, que pueden ser otras universidades, pero también pueden ser, no sé, fondos, aceleradoras, centros científicos tecnológicos, etcétera, que puedan cubrir nuestras falencias. Nadie llega a totalizar la escena de los apoyos que necesitan las organizaciones. La forma más virtuosa de hacerlo, nuevamente, es en colaboración. Y acá, y ya para ir cerrando, digamos, los conceptos que nos vinculan con esta, digamos, cómo pensarnos en organizaciones científico-tecnológicas, las universidades dentro de ellas, bueno, tenemos una tendencia a pensar la fertilidad de la mano de algunos indicadores que son, a mí me gusta decir, indicadores de stock, digamos. Miramos algunos indicadores de stock y cuando miramos un ecosistema nos gusta hacer una radiografía, en particular en la ciudad donde vivo, por ejemplo, hay un índice per cápita alto de investigadores e investigadoras de CONICET, ¿no? Entonces decimos, bueno, en mi localidad hay tantos científicos per cápita, entonces tengo, no sé, 10 científicos cada 1000 habitantes y eso es una buena tasa o la que fuere. Otra forma de medir la productividad del ecosistema es la cantidad de publicaciones. Bueno, se generan tantos papers al año en este centro científico-tecnológico, en esta universidad, y eso da cuenta de lo que estamos haciendo. La verdad es que por las complicaciones que tiene, primero, la diferencia enorme y la distancia que hay entre lo que vamos a poder distinguir como ciencia básica, como tecnología, digamos, y todas las intersecciones que dan en el medio, y lo que tarda
un desarrollo científico-tecnológico en aportar valor concreto a una necesidad particular de un actor local del entramado PYME. Digo, hay una distancia larga en eso. Entonces, no es cierto que todos los indicadores de stock me sirvan para medir la potencia que tiene un ecosistema. Lo mismo sucede con las publicaciones. Hoy, la verdad es que por la forma en la que se dan las publicaciones en el mundo, no solo en nuestro país, y cómo las revistas que publican, y sobre todo las que publican de forma gratuita, son cada vez más elitistas y cada vez más cuesta publicar. Entonces, digo, se terminan dando procesos muy complejos incluso para quien está en la cocina del sistema científico-tecnológico, que además tiene que dar cuenta de su productividad y que además no se valora tanto la vinculación como una métrica dentro de la carrera del científico o de la científica, se valora mucho más la publicación. Digo, todos estos reveses hacen que no sea tan simple medir la fertilidad con estas variables de stock, y por eso volvemos a las variables de flujo, que tienen que ver con la efectividad y con cuánta efervescencia surge a partir de la vinculación. Un poco la lección la podemos aprender a mí me gusta traer a colación lo que trajeron estas iniciativas colaborativas sin fines de lucro, open source, que entre otros desarrollos trajeron, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Las wiki en general, pero Wikipedia me sirve siempre de ejemplo porque cuando vino Wikipedia a pensar un esquema para compartir conocimiento sin fines de lucro, es una asociación civil o algún formato similar que será, digamos, en su casa matriz. Cuando ustedes entran a Wikipedia, periódicamente van a ver que hay un cartelito de somos una organización sin fines de lucro, por favor doná, porque no tenemos forma de capitalizarnos si no ponés X cantidad de dólares, y con eso nos permitiría. Bueno, lo hacen porque, al pesar de ser una organización sin fines de lucro y tener un esquema alternativo de capitalizarse para poder aportar el valor que generan en el mundo, en el medio desplazaron a jugadores privativos, digamos, a jugadores que venían del ámbito de lo privado. Podemos decir, bueno, todas las enciclopedias que consumíamos antes de la era digital, esas enciclopedias que compramos, que además salían carísimas, que atesoramos en nuestras casas, la enciclopedia británica, si se quiere, como el centro de todas ellas, por el prestigio que tenía, porque tenía premios Nobel redactándoles entradas, etcétera, etcétera. Después vino en lo digital, también miremos Microsoft, cuando vino con Encarta, y la oferta de Encarta era muy interesante, venían esos CDs que se usaban en la década del 90, y podíamos mirar entradas muy, muy virtuosas en términos de la experiencia visual, y buscábamos palabras y encontrábamos, etc. Wikipedia se fumó a Microsoft en el medio, se fumó la enciclopedia británica previamente, esencialmente porque de la mano de este esquema colaborativo que trajo como estándar, que no un premio Nobel, sino tu vecino está generando contenido en Wikipedia, y el nivel de productividad altísimo que logró con ese esquema distribuido, que a su vez fiscaliza la pertinencia del contenido y encontró la forma de hacerlo para que la oferta tuviera un aporte de valor sustancial, etcétera, etcétera, la productividad fue incomparable con cualquier esquema cerrado. No lo logró ni Microsoft, que no podemos decir que sea una organización faltante de recursos. La productividad distribuida, la productividad colaborativa siempre es mucho mayor a la productividad que impulsa una sola organización, no importa el tamaño que fuera. Si eras Microsoft y no te funcionó, imagínense de ahí para abajo. Nuestras universidades, nuestros organismos de gobierno, tenemos que hacernos a esta cultura de lo colaborativo, porque en definitiva viene de la mano de lo colaborativo la productividad de los ecosistemas. Entonces ahí, para cerrar, los ecosistemas son diversos, nos gusta jugar con la fauna, por eso mencionamos a los camellos, como las pymes, a los caballos de trabajo. Hay Eisenberg le llama workhorses o scale-ups, pero son esta pyme, digamos, que quiere consolidarse, que quiere crecer, que no se queda estancada, que quiere, si es pequeña, quiere transformarse en mediana, etcétera, etcétera. Las cebras, como estos actores también de mercado, pero que piensan un mercado con una estrategia de impacto que trasciende estrictamente la rentabilidad, las gacelas, que están muy asociadas a lo científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Toda esta fauna empresarial se complementa en el ecosistema con estos otros actores que traía Feld a la cancha y que tienen que ver con el potencial de lo que puede aportar una universidad, esta casa que recibe a todos los jugadores, que les da la cancha, les presta la cancha para que desplieguen su juego, y que también aporta, además de
vinculación y de infraestructura, conocimiento especializado, etcétera, etcétera. También están los centros científico-tecnológicos, las cámaras empresariales, los organismos de trabajadores, los sindicatos no son ajenos a estos procesos de fuerte cambio que se dan en los ecosistemas locales, entonces también tengo que tratar de tocar la puerta y vincularlos en el proceso de co-creación, sobre todo de la mano de que algunas labores tienden a desaparecer y otras tienden a emerger, y las que tienden a emerger, en particular, por ejemplo, los que vienen del campo digital, tenemos un déficit de alrededor de 6.000 programadores en nuestro país. La verdad es que, digamos, hay vacancias que tenemos que saber leer, interpretar en los ecosistemas y potenciar. Desde este lugar, nosotros lo que queríamos proponer como paradigma para repensar la competitividad de nuestros ecosistemas de cara a mayor productividad, a mayor grado de innovación, a mayor grado de desarrollo, viene de la mano de entender que en la diversidad está el interjuego virtuoso, y como dice este refrán japonés, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Entonces, entender que la virtuosidad del ecosistema pasa por romper la comodidad de juntarnos solamente con los que nos quedan más cómodos porque son parecidos a nosotros, y que lo virtuoso de los ecosistemas tiene que ver con juntarnos con quien son distintos. Si estamos en la universidad, salir a buscar al entramado PYME como lo están haciendo, digamos, este centro PYME que se inaugura es parte de esa vocación, ¿no es cierto?, de poner un imán grande para salir a buscar eso que a su vez necesita, y que nosotros como organización tenemos vocación de co-crear. La co-creación y la creación colaborativa de soluciones a escala territorial es lo que nos va a dar competitividad en los ecosistemas. Ese era un poco el aporte conceptual que queríamos compartir en la jornada de hoy, además de felicitarlas y felicitarlos por la iniciativa que están llevando adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues para nosotros siempre es un gusto poder contar contigo en los espacios que tenemos aquí en nuestra universidad. También nos han estado siguiendo por streaming, por YouTube, y es muy bueno el feedback que tenemos relativo a la inauguración del CUP y a tu presentación en particular. También mucha gente nos ha apoyado, la Agencia Innovar y Emprender, hay referentes de la Agencia Innovar y Emprender de Córdoba, de las distintas unidades académicas de nuestra universidad, referentes de todo el ecosistema que nos han ido apoyando en todas estas iniciativas de emprendimiento. Y ahí estaba pidiendo justamente la palabra, y también para dar un cierre, nuestro secretario de Extensión y Desarrollo, Pedro Ducanto. Así que adelante, Pedro. Hola, Juan Pablo, especialmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto haberte escuchado, Juan Pablo, siempre tan claro y tan acertada tu palabra. Casualmente, el esfuerzo enorme que estamos tratando de hacer para lograr el ecosistema ese del cual vos estás hablando, ¿no? Vinculándonos claramente con todo el sector productivo de la región, y además con el Estado municipal, el provincial, el nacional, tratando de lograr esa sinergia que vos por ahí estabas hablando, ¿no? No es un tema fácil, el ámbito en el cual estamos es muy complejo. La universidad, vos sabés que es muy conservadora en ciertos aspectos, pero bueno, estamos cambiando algunas cosas, estamos haciendo algunas transformaciones, y particularmente esto que hoy se inaugura para nosotros es algo muy, muy especial, ¿no? Aparte de todo el comentario que hizo Marco al respecto del otro que ya venimos haciendo. Pero este centro universitario PYME me parece que nos va a dar un respaldo. Aparte, por lo que escuché del secretario, que no es solamente un programa que se va a dedicar a algo puntual y esporádico, espasmódico, sino que va a tener una cierta continuidad, nos parece fundamental. Bueno, desde ya agradecerte mucho, agradecer a todos los participantes, y bueno, nos estaremos viendo seguramente en esto que nos apasiona ya a esta altura, que es tratar de lograr que el desarrollo regional, en el caso nuestro, particular nuestro, sea todo un éxito, ¿no? Bueno, por ahí lo veo a Patricio, a David, lo veía a todos los chicos nuestros de la secretaría, de la subsecretaría, que están haciendo un trabajo espectacular, agradecerles mucho.
y esperamos seguir juntándonos en esto, que evidentemente, como vos ves, Juan Pablo, es un ambiente pequeño cuando lo miramos, ¿no? Porque somos pocos los que estamos en el tema, pero hay mucho por hacer por delante. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo seguramente. Gracias, Pedro. Un placer siempre acompañar en Río Cuarto. La verdad es que felicito las iniciativas que impulsan y les deseo lo mejor para el CUP. Dale, gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas Gracias a tardes. todos los organizadores. Gracias, David, Pato, Juan Pablo.